Más de 15 años de investigación y hoy se transforma en un día histórico, 30 de enero de 2019, justamente en un enero, pero un 22. En 1982 se produjo el deceso, en ese momento la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva. Los que somos mayores lo recordamos como un día muy... Yo era chico, pero me acuerdo, un día muy convulsionado, muy impresionante, hubo manifestaciones, hubo gente que salió a la calle, fue a su funeral, en fin. Claro, pero pasó el tiempo y ya no hablamos de la muerte, sino que hablamos del homicidio. Eso es lo que dice la sanción de hoy, o el fallo condenatorio del juez Alejandro Madrid. El homicidio de Eduardo Frei Montalva. Es muy impactante, pero es parte de nuestra historia y tenemos que hacernos cargo de cada una de las cosas, las buenas y las malas de nuestra historia. Quien persiguió de alguna forma esto, incluso dentro de la familia, con detractores y todo, era alguien que dijeron que era loquita, disculpe el término, que había un montaje. Carmen Frei, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Matías. La justicia premia la perseverancia, la convicción, la lealtad de hija. ¿Qué siento hoy día? Ha sido un día duro, porque han sido tantos años y por fin tener el fallo de un juez de la República que ha hecho un trabajo increíble. Son 811 páginas el fallo. Y lograr desentrañar esta trama siniestra y tan bien montada, justamente para que no se lograra nunca descubrir. Y gracias a nuestros abogados, a Álvaro Varela, a Nelson Caucoto, a Francisco Ugas y a Luciano Follú, que logramos perseverar y todas las dudas que tuvimos con Eugenio, con mi marido. Cuando murió mi padre, pues pasaron tantas cosas raras en la clínica que ahora está todo en el fallo. Nos llevó a pensar siempre que algo raro había pasado. ¿Siempre? Hoy día conversaba con Álvaro Varela, el abogado que hizo gran parte, el grueso de todo este caso, esta investigación. Gran abogado, gran amigo. Él dice que ese día, el día 22 de enero, a las 9 de la noche, en la catedral, él trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, esperando que llegara el féretro de su padre desde la Clínica Santa María, no es tan lejos, un Santiago sin taco, no, enero del 82, en que llegara a la catedral, tardó más de 3 horas de lo esperado. Y le quedó dando vuelta esa historia. Dice, aquí algo raro pasa, ¿por qué no llega el cuerpo del presidente Frei? Y ahí, él ese primer día, ya le quedó la duda dando vueltas. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que aquí había algo extraño? Sobre todo a partir del 8 de diciembre, cuando a mi papá lo operan de urgencia la segunda vez ya que entraba a la clínica, no, la tercera vez, cuando le da el shock séptico. Y nos escribe un papelito que dice, sáquenme de aquí. Y después, quiero morir en mi casa. Y después, una vez que entré yo a verlo, nos costaba mucho entrar a verlo, y yo entraba y trataba de animarlo, obviamente, porque veía que estaba sufriendo demasiado. Y él me dijo, le dije yo, te vas a recuperar, nos vamos a ir a Algarrobo, vamos a la playa, vamos a descansar. Y me miró y me dijo, yo no voy a salir vivo de aquí. Y eso me quedó marcado. ¿Eso fue cuándo, perdón, Carmen? ¿El 8 de diciembre, me dice usted? ¿O no, fue más cerca del 22 de enero? No, debe haber sido entre el 10 y el 15 de diciembre. Perfecto. Y ahí, desgraciadamente, yo lo salí, obviamente, y lo conté, dije lo que mi papá me había dicho. Y de ahí en adelante, mi papá nunca más estuvo consciente, estaba sedado. Lo sedaron. Usted sospecha naturalmente que es una sedación a propósito para que no hablara más. Porque yo logré entrar una vez y, bueno, teníamos que entrar con mascarilla y con todo. Y yo me saqué todo y lo miré y ahí mi papá me reconoció. Y eso debe haber sido entre el 15 y después del 15 de diciembre. Pero él ya para la Pascua no estaba consciente.
Algunos expertos dicen, Nelson Caucoto, uno de ellos que tiene larga experiencia en investigación en casos de derechos humanos, que este es de los casos más complejos, de las operaciones mejor, entre comillas, mejor montadas, con más tapadera, con más obstáculos y vericuetos para no llegar a esta verdad que tardó cuántos años. Aparentemente estaban esperando una posibilidad. A su padre intentaron atentar con bombas a principios de los 70. Antes del atentado, un mes antes del atentado al Letelier. Claro. Y ahí recibió mi papá un llamado en la casa que le dijo, de esta te salvaste, en la próxima no. Pasaron 10 años prácticamente, porque eso fue el 73, no 76. No. Sí, 76, después, sí, perdón, sí, claro. Sí. Pasaron 4 años, un poquito más, y ya estaban aparentemente siguiéndolo. Bueno, ahora por lo que ha investigado el juez, a mi papá, incluso nosotros creemos que la persona que hoy día está como cómplice, que era de toda confianza de mi casa. Luis Becerra, el chofer. Lo empezaron a envenenar antes de que llegara a la primera operación en noviembre. Operación a la cual fue programada, no llegó de urgencia. No llegó. Y que don Luis Becerra, que era su hombre de confianza y chofer, sabía que iba a ir a internarse. Incluso él lo llevó a la clínica ese día. Y se internó. Que ahí llegó ya envenenado. ¿Esa es la idea que tienen? Es la duda que nos ha quedado siempre. Yo no he leído todavía el expediente, el fallo, porque son 800 páginas, obviamente, pero lo estamos viendo con detalle porque no sé todavía hasta cuáles son todas las dudas que tenía el juez y por qué lo llevó a esta sentencia tan categórica. Pero yo recuerdo lo mío, las experiencias que tuve en ese tiempo, que fueron muy terribles. Y por eso que hoy día es un día duro, porque recordar todo no es nada de fácil. Pero también estoy tranquila porque creo que yo nunca mentí, lo dije muchas veces, yo no miento. Nunca mentí, nunca exageré y nunca alarmé a nadie con lo que íbamos sabiendo. Y hoy día se comprueba que es mucho más de lo que nosotros pensábamos. Porque la red de información, de seguimientos, de micrófonos, de atentados, es una cosa tan brutal. ¿Desde cuándo operaba Luis Becerra? El chofer de su padre, pero también usted contó en el libro Magnicidio, que vale la pena, de Aguilar, que está editado hace un par de años. Cuenta que él era parte casi integrante de su familia, que participaba de las fiestas familiares, es decir, una confianza muy, muy estrecha. ¿Desde cuándo él informaba a la CNI? Él entró a la casa de mi papá en el año 63. O sea que hace mucho tiempo. Toda la presidencia. Sí, toda la presidencia. De su padre, él era su mano derecha, su hombre es... Y después del 70, cuando vinieron las elecciones, mi papá salió... El 73, que salió elegido senador, mi papá lo llevó al Senado y era el chofer también del Senado. Y según los antecedentes, él, alrededor de cuando mi papá era presidente, ya empezó a ser parte del ejército. Él era reclutado y al principio fue reclutado por la Armada. Y... espiaba a su padre, siendo presidente de Chile, pagado por la Armada, Luis Becerra. Él dice que él lo hacía porque lo habían amenazado, cosa que el juez comprobó que no era verdad. Y además decía que le pagaban, pero muy poco. Pero... ¿Y su papá nunca sospechó porque no lo hubiera llevado en el Senado? No, aún más, cuando... Después que mi papá murió y Andrés Saldívar volvió del exilio, él le pidió a mi mamá que Andrés lo contratara de chofer. Y durante todos estos años estaba contratado por Andrés. ¿Usted lo ha vuelto a ver al señor Becerra? No lo he vuelto. Una vez lo divisé, pero no... ¿Y si lo volviera a ver, qué le diría? O si nos está viendo, ¿qué le diría? No vale la pena decirle nada.
No vale la pena. No. Carmen Además Frey, que traicionar confianza es muy duro y es... No, y como decíamos, era parte de mi familia porque llegó muy joven. Y Bueno, además tenía mucha... Era dirigente en su población. Ahora sabemos que algunos militantes nuestros fueron denunciados por él y fueron torturados. Y bueno, todo eso se ha descubierto pero hoy. si hablamos de lealtad, no solo Luis Becerra, sino que el que lleva la mayor condena hoy es Patricio Silva Garín, que fue ministro de su padre, No, subsecretario. subsecretario de Salud de su padre. Sí. Bueno, eso si no es confianza extrema también nombrarlo como un secretario de la cartera, y él es el que se lleva la condena más alta. Él aparentemente es el autor, o sea, según el juez es el autor de esto. Él informaba a Pinochet, según declaró, prácticamente a diario la salud de su padre. Sí. No, ha sido... Bueno, esos son dolores grandes, porque mi papá no se merecía ese tipo de traición, porque mi papá era una persona que confiaba en la gente y desgraciadamente esa confianza no fue recíproca. Carmen, el fallo de hoy día es contundente, es condenatorio. Sin embargo, no se establece un homicidio calificado, sino que un homicidio simple. Ustedes esperaban, me imagino que van a apelar, y ustedes esperaban que fuese incluso la sanción más alta, ¿no? Desde el principio el juez lo calificó así. Me acuerdo de los años en que a estas 6 personas los procesó. Él ha sido la línea de conducta del juez. Y ahora tenemos 5 días, los abogados tienen 5 días para apelar y estamos estudiando, bueno, los abogados tienen un tremendo trabajo, leerse antes del lunes todas estas páginas, todo este tremendo expediente y fallo, perdón. Y estamos, sí, hoy día me consultaron a mí y dije que sí, que ellos lo consideraran, porque ellos son los abogados y los que saben las cosas legales. Pero en lo que a mí respecta, sí, yo creo que hay que incursionar en una apelación. Sí. Ahora, ustedes hablan de responsabilidades políticas, ¿a qué se refieren? Lo que mi padre nos enseñó fue siempre una ética intachable en un servidor público. Y un servidor público que oculta una información que nos habría ahorrado años de dolor, tiene que responder también a ese patrón. Nosotros no podemos en nuestro país, hablamos mucho de democracia, de transparencia, y le pedimos a los funcionarios públicos que practiquen lo que pueden decir, pero no corresponde tener personas con las cuales se trabaja diariamente en temas tan sensibles para la gente. Uno de ellos, porque usted me imagino que se refiere a responsabilidades políticas del momento, ¿no es cierto?, sí, de los 80, pero una de las personas que hoy día está en política activa es el subsecretario de Salud, Luis Castillo, que ustedes han determinado o han acusado de que de alguna manera entorpeció las investigaciones o no ayudó a que las investigaciones llegaran a buen puerto. En el fallo de hoy sale mencionado. Y sale todas las declaraciones de él, en que le reconoce al juez que uno de los procesados, el médico de la clínica de la Universidad Católica, le dijo que habían estos papeles y él dijo que había que guardarlos. Él omitió entregárselos a ustedes en su momento. En su momento, porque además nosotros supimos años después que había esta autopsia que nunca fue autorizada por nadie de la familia ni del médico tratante del que hacía de... Él no participó porque era un muchacho joven. Él después en la Universidad Católica tuvo acceso a esa información y no la entregó. Por lo que dice el fallo, en el año 2000 fue cuando se ocultó esta información. Además, esta información la habían buscado algunos historiadores que eran profesores en la Universidad Católica y que ellos mismos me dijeron después no hay nada. Y lo supimos por una persona que nos llamó y nos dijo:
hay un libro de autopsia, un NN, y ese corresponde a don Eduardo. ¿Y pudo haber sido un error de criterio o usted cree que hay un dolo ahí en no entregar esa información de parte de Luis Castillo cuando estaba en la Universidad Católica? Si yo era senadora y estoy pidiendo información, no se puede ocultar. No corresponde ocultar una información que se tiene y que yo no sabía que se tenía. Además, nunca nos dijeron, nunca se habló de embalsamamiento, como dicen ahora. Lo único que nos dijeron a nosotros, le vamos a poner una inyección, que es lo mismo que pasó con don Raúl Silva después, que les ponen una inyección porque va a estar expuesto para que se conservara. Pero nunca sospechamos que le habían sacado todas las vísceras. Qué horror decirlo. Y el año 2006 dijeron que todavía quedaban muestras de mi papá en la clínica de la Universidad Católica, de vísceras y restos de mi papá. Y eso en el fallo sale relatado por ellos mismos. Entonces no son palabras mías, son lo que el juez tiene escrito. Esa autopsia no autorizada es el retraso de las 3 horas que habla Álvaro Varela del día de la muerte. Bueno, y ahí fue cuando yo traté de entrar a la pieza, porque era tan raro todo este rato, y si era para una simple inyección, y traté de entrar y me recibió una persona alta de bata, o sea, de médico, ¿y qué hace usted aquí?, me dijo. No, quiero ver a mi papá. Aquí no puede entrar nadie, y me sacaron para afuera. Y yo, al mirar, ¿qué alcanzó a ver? Una escalera de tijera. Y después, cuando empezó ya el proceso y me entrevistaron las personas de la PDI que estaban asignadas al ministro y que el ministro mandaba a hacer los interrogatorios los aportes, etcétera. Ahí, cuando varias veces me pidieron que dijera de nuevo lo que había pasado en ese momento, y en una de esas veces yo dije, bueno, siempre decía, me sacaron de mala forma, y de repente, no sé, dije, y vi una escalera. Que estaba en el baño, ¿no? Estaba acá, la cama de mi papá está acá y la escalera. Y entonces ahí yo cuando dije... ¿Es una escalera de podar o de subirse? O claro, es una, sí. Que además, una pieza, en un allanamiento en la clínica... Allanamiento no, que mandó a hacer, que hizo allanamiento, una diligencia que hizo. ¿Apareció en una bodega? Y la tienen en el juzgado, si el juez la ¿Todavía incautó, está esa tijera? Sí, ¿Y para qué usaron esa tijera? Bueno, y ahí cuando yo le digo, yo vi una... No entiendo por qué había una escalera de tijera, y el inspector de la PDI me dice, ¿y usted sabe para qué era esa tijera? No sé, le dije, hasta el día de hoy lo encuentro tan raro. Entonces me dice, usted no. Y ahí me dice, no, pues si de esa lo colgaron. Lo colgaron para vaciarlo. Lo colgaron con la cabeza para abajo y ahí... No, y todo eso está todo en los escritos del juez, y es horrible. Por último, horrible. Se habló mucho de que, y usted alguna vez dijo que había muchas diferencias en su familia de creer que esto efectivamente era un homicidio. Se han ido convenciendo todos, pero quedó la idea de que ustedes estaban separados, fracturados o distanciados, los hermanos Frei Ruiz Tagle. Usted me dice que no, pero hoy dieron una conferencia de prensa por separado, usted y su hermano Eduardo, y Francisco, y otros hermanos. ¿Me podría explicar la razón por qué no estaban todos juntos? Lo que pasa es que supimos a último minuto, todos esperábamos que el fallo era mañana, y nos avisaron y me dijeron que después que los abogados salieran se iban a ir al Partido de la Democracia Cristiana, y ahí nos iban a decir un poco de qué se trataba, porque ellos ya estaban revisando las últimas páginas, que era donde venían las condenas, y obviamente que yo soy vicepresidenta, la primera de mi partido, y me pareció prudente irme al partido, sabía que iba a llegar gente, y quería porque estábamos al lado de donde estaban los abogados iban a ir para acá y me iban a ayudar en lo que había que
No hay tal división, hoy día son un bloque. Somos, Con matices, probablemente. pero en toda familia hay matices, pero ante Frente a todo esta- somos hermanos. Y ante esto, a muchos de mis hermanos les costó mucho saber qué es lo que había pasado con mi papá. Yo digo a veces que las mujeres somos un poco más fuertes que los hombres. Cuando yo les conté este vaciamiento de mi papá, fue horrible. Fue muy, muy duro. Y obviamente que es que cuesta tanto, yo entiendo, cuesta tanto imaginarse tanta maldad, tanta... Entonces les costó mucho. Es decir, la circunstancia en que muere su padre no, para nada, para nadie es. Entonces les costó, pero no hay... Hace muchos años ya que ninguno de mis hermanos tiene duda siquiera alguna de que mi papá fue asesinado. Carmen Frey, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública contando este testimonio tan sentido, pero también este día tan histórico, me imagino que una doble sensación, de alegrarse, pero no es muy alegre lo que hay en el fondo, pero sí la verdad, al menos. La verdad. Entrega algo de tranquilidad a usted, a la familia, y creo que a Chile y a su historia. Eso creo que es muy importante. Y además el desafío de seguir trabajando, porque todavía quedan muchas familias que han sufrido mucho. Me duele en el alma la historia y la vida de la Anita González. Le mataron a 6 familiares hasta el día de hoy. Muere ella y no se sabe la verdad. Lo mismo que Sola Sierra, que también murió sin saber la verdad. Entonces yo no quiero que... Yo hoy día tengo la verdad, pero No quisiera que todas la tuvieran, porque el alma de Chile se reconstituye con la verdad. Se reconstituye, si queremos ser un país donde nunca más se repitan estos horrores, hay que conocer la verdad. Solo la verdad nos va a sanar el alma. Si no, no se puede hablar del alma de Chile. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí. Que esté muy bien. Gracias.